Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. En este día, ya 2 de agosto del año 2020, les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo, el hermano Elvio Brandán de acá de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Para todos aquellos que me conocen de diferentes provincias y también para aquellos de hermanos de Italia que me he enterado que han llegado estos videos y han sido también escuchados en aquel lugar. Para ellos van mis saludos, mis cariños en el nombre del Señor Jesucristo. También me dijeron que hay hermanos que los están mirando estos videos lo están recibiendo muy bien en Nuevo México, parte de Brasil. Y bueno, aunque no los conozco, pero vaya para ellos mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero en esta oportunidad continuar con el libro de Apocalipsis. Estábamos en el capítulo 2 y hoy nos tocaría la tercera iglesia que viene a ser el mensaje a Pérgamo. Por eso yo quiero dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer aquí desde el versículo 12, donde dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 16 dice: Por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hemos dado lectura en el nombre de Jesús. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos un pasaje de la Biblia, mayormente en el Nuevo Testamento, o un mensaje a la iglesia, como en este caso el mensaje a Pérgamo, es bueno buscar el tema central. Para eso hay que leer todo el pasaje o todo un capítulo, por ejemplo, y para poder desarrollar una predicación. Yo he aprendido así, no sé cómo lo hacen otros, a lo mejor de forma diferente, pero el Señor me enseñó de esta manera. En este caso, por ejemplo, yo llamaría que el tema central sería el versículo 14. No el capítulo primero, porque se presenta el Señor ahí, ese no vendría a ser el tema central. En el versículo 12, cuando empieza, dice: se presenta el Señor, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Eso representa la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, que lo vamos a leer después. Pero el versículo 14 para mí es la clave de poder desarrollar este tema. Dice: pero tengo pocas cosas contra ti, le dice Dios al ministro de ese lugar, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué el desagrado de Dios? ¿Por qué Dios llama la atención a este varón? ¿Por qué Dios lo está exhortando duramente? Porque luego le pide arrepentimiento, que se arrepienta. Porque si no, Dios trataría a él directamente el problema. Y cuando Dios ha puesto a un pastor en una congregación o lo que fuere, lo ha puesto, hermano, para que predique la palabra, para que enseñe la palabra, para que use la palabra, porque no es su palabra, es la palabra de Dios.
Él tiene que nutrir al pueblo de la palabra de Dios y nutrirse él mismo también con la misma palabra. Gloria al Señor. La espada aguda de dos filos, de doble filo. Podríamos decir que de un lado corta para salvación y del otro lado podríamos decir que corta para condenación. Porque así como hablar de la salvación nos habla de la vida eterna en Cristo Jesús, la destrucción o la condenación nos habla de un estado eterno, alejado de Dios o lejos de Dios, sin Dios. Eso es lo que significa estar bajo maldición o un estado de destrucción, o como dice acá, lo vamos a ver, hijos de maldición. Cuando menciona a Balaam, no menciona a un gran profeta, no lo menciona como un gran profeta, porque el apóstol Pedro, en el capítulo 2, segunda carta de Pedro, ahí todo el capítulo habla de los falsos profetas y falsos maestros. Entonces no lo presenta a Balaam como un buen profeta. Incluso Balaam no era un profeta de Israel, era un profeta de otros lugares, era un adorador de dioses paganos también. Pero era un hombre que le gustaba, quería también tener algo del Dios verdadero, pero nunca pudo alcanzarlo, lamentablemente, porque su corazón iba tras la avaricia, tras la codicia, amor al dinero y bueno, todas esas cosas que nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento, la historia de Balaam y cómo murió también. Entonces, ¿qué podía hacer un varón de Dios aquí? ¿Por qué él no lo sacaba a esa gente? ¿Por qué no lo llamaba la atención? ¿Por qué no los exhortaba? ¿Por qué no les decía la verdad de frente? Porque él tiene que poner la palabra. Hermanos, mire, el Señor dice así, 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 no pueden seguir en ese estado, tienen que mejorar, tienen que arreglar su vida con Dios, porque Dios demanda esto, demanda aquello. Entonces él quedaría libre, pero se ve que él nunca dijo eso. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Por qué a veces los ministros, los pastores callan? Cuando Dios le dijo a Pablo, habla y no calles, no le dijo que hable, sino que le dijo que hable la verdad. Ahí está la cuestión. Hablar la verdad. No es el asunto predicar, predico aquí, predico allá, pero predicar la verdad, predicar lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Dar a conocer la espada de doble filo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo lindo que tienen las cartas de Apocalipsis, porque las cartas de Apocalipsis nos enseñan a nosotros cómo tenemos que actuar mayormente en estos tiempos. No podemos callar la verdad de Dios. Aleluya. A pesar de que el Señor dijo, deja crecer el trigo juntamente con la cizaña, porque la cizaña tiene una raíz y se entrelaza con las raíces del trigo. Por eso era el problema, que no se podía sacar al trigo, porque si sacaba el trigo, si sacaba la cizaña también podía arrancar el trigo, porque sus raíces estaban entrelazadas. Entonces había que dejarlo que madure todo, y después al último, bueno, se separaba la cizaña y se la quemaba en el fuego. Pero eso era, ¿cómo se dice? Un ejemplo, algo significativo. Aquí estamos tratando con gente que conoció a Dios, con gente que quizá, hermano, hasta pasó por las aguas del bautismo, no lo sé, con gente que experimentó la gracia, con gente que conoció la palabra y luego se volvieron atrás. Lo vamos a mirar en la Biblia, esto es una revelación, porque no le está hablando Dios aquí a gente que viene así del mundo sin conocer la verdad. Estos que estaban aquí en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, y que el pastor no podía, vamos a decir así, no los podía controlar, no los podía dominar, era gente que había agarrado la fe en un tiempo, caminó con el Señor, pero luego se desviaron. Ese es el peligro, gloria al Señor. Y nosotros no podemos apañarle nada a nadie. Tenemos que, por más que sea pariente, amigo, llegado el momento tenemos que decirle la verdad, lo que Dios requiere de cada uno. Entonces Dios le llama la atención al ministro porque él era el responsable de todo lo que estuviera pasando allí en Pérgamo.
Pérgamo era considerado por Dios, según la escritora aquí, le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, le está diciendo Dios al siervo, al pastor, y le dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Puede ser que se esté refiriendo a la ciudad de Pérgamo, que para Dios era el trono de Satanás, porque había mucha influencia satánica, había mucha idolatría, había amor al dinero, porque bueno, había mucho tráfico en ese entonces. Y le dice, pero retienes mi nombre, no has negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y entonces Dios le hace recordar que su siervo, Antipas, había sido muerto. No dice la Biblia acá por qué motivo, pero Dios lo considera mi testigo fiel, Antipas. Y lo que habrá sido este varón, cómo habrá padecido, cómo habrá sufrido por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, pero Dios le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Retienen la doctrina de Balaam. Vamos a leer un poquito acá, en 2 de Pedro, capítulo 2. Quiero que vayamos juntos al capítulo 2, 2 de Pedro. El Espíritu Santo tiene algo para darnos a conocer. Eso es muy importante porque es una profecía para los últimos tiempos. Y estos son los últimos tiempos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, Dios tiene preparado un castigo. No es que lo disciplina, no, por eso pone estos 3 ejemplos, que los vamos a leer acá. 3 ejemplos. Si fuera uno, bueno, 2, pero son 3. Quiere decir que de Dios no se escapa nada. El primer ejemplo dice, 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ese es uno. Luego dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Verso 5. Verso 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. ¿Ven? 3 ejemplos de desobediencia que recibieron la justa paga, la retribución justa de parte de Dios. Y los que están como número 1 son los ángeles. Ellos están reservados para un juicio final, porque todo tendrá un juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también estos falsos profetas que actualmente y andan con la Biblia en la mano y son capaces de decir así dice el Señor o así dice el Señor Jesús. Mire, cuántos han profetizado, hermano, para Argentina, por decir así, bendiciones, pero se han cansado de hablar al comienzo del año y ahora ya no se los ve por ningún lado. ¿Por qué? Porque está el coronavirus. Este virus se está encargando de matar gente, hermano, pero a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que los está avergonzando a estos falsos profetas que han profetizado mentira, que han profetizado bendiciones, y bendiciones de aquí, bendiciones de allá, y bueno, que Argentina esto, que Argentina aquella, bueno, pero un montón de cosas que no se han cumplido hasta el día de hoy. Y no se van a cumplir, porque fueron falsas profecías. Ahora, en el versículo 14, nos llama la atención también cómo viven estos falsos profetas. Y estos que estaban en Pérgamo, más de uno era falso profeta, porque seguían la doctrina de Balaam
y seguían la doctrina de los nicolaitas. Vamos a mirar. Verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso es gravísimo. La palabra de Dios dice así, no lo digo yo, lo dice la palabra. Son hijos de maldición. Ese es el estado espiritual de ellos. Eso es lo que les espera, una condenación eterna. Que de no haber arrepentimiento, hermano, no se van a salvar. Y no creo que haya arrepentimiento por el que tienen el corazón endurecido. Tienen, hermano, el corazón habituado a la codicia, porque eso viene una corriente de Balaam. Luego dice, han dejado el camino recto. ¿Ve? Quiere decir que era gente que practicaba la fe, que cantaba, que adoraba al Señor, que oraba, vaya a saber, pero luego se desviaron, agarraron para otro lado, no se conformaron con vivir el Evangelio de Cristo. Ellos quisieron tener, hermano, prosperidad, mucho dinero, qué sé yo, vivir bien, en la opulencia, y también agarrar la Biblia, pero no es ese el Evangelio, no es ese el Evangelio de Cristo Jesús. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y el 16 dice, bueno, fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de cargo. Bueno, esa historia ya la conocemos nosotros en el libro de Números, cuando Balaam iba a maldecir a Israel. Y Dios le sale en el camino y le dice, ¿cómo vas a maldecir a un pueblo que yo lo declaré bendito? Y un pueblo que es bendito por el Señor nadie lo puede maldecir, jamás. Esto lo sabe todo el mundo. Hay un país en Latinoamérica, un presidente de ese país, ustedes deben acordarse, maldijo. Esto fue sabido por todo. Y yo lo miré todo y bueno, maldijo Israel. Cuando yo escuché ese video dije, pobre hombre, no sabe lo que está diciendo. Al poco tiempo murió, al poco tiempo falleció. ¿Y cuántos más que hablaron mal del Señor? ¿Cuántos más que hablaron mal, hermano, de lo que Dios ha decretado? Lo que Dios ha decretado nadie lo puede cambiar. Nadie, absolutamente nadie lo puede cambiar. Por eso el tema de la salvación, la historia de la humanidad, nadie lo puede torcer. Ya está todo profetizado. Ya está el destino de los buenos, de los hijos de Dios, de los temerosos de Dios, de los que guardan la palabra, a dónde van a ir, y ya está destinado los hijos de perdición, a dónde van a ir. Hay una salvación eterna y una condenación eterna, no hay otra cosa. Por eso es aconsejable mantenerse fiel a Dios, no desviarse del camino, venga lo que venga, me ofrezcan lo que me ofrezcan, porque a Balaam le ofrecieron dinero, le ofrecieron oro, le ofrecieron qué no le ofrecieron, y como era un profeta pobre, él nunca vio todas esas cosas, él pensó para sí, y si yo dijera estas cosas, bueno, me voy a sentir rico, voy a poder comprar lo que nunca tuve. Y bueno, ahí ya perdió porque, hermano, su corazón empezó a llenarse de iniquidad. Por eso lo considera hijos de maldición la palabra. Gloria al Señor. Bueno, volvemos aquí al libro de Apocalipsis. Le dice Dios, yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Eso es lo que digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué él quedaba mudo? ¿Por qué no los podía exhortar? ¿Por qué no los podía reprender? ¿Qué es lo que había de por medio? ¿Qué interés había de por medio? Yo hoy justamente estaba meditando, porque me gusta mucho leer y meditar en lo que he leído.
Y así aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas de otros grandes predicadores también. Y he visto que los judíos, por ejemplo, tenían una costumbre. Le enseñaban a su hijo o a sus hijos un oficio. Es como si yo le enseñé a mis hijos un oficio. Todos saben, por ejemplo, soldar. Y sí, yo creo que todos saben soldar, porque yo les enseñé, tengo una máquina y bueno, cuando yo podía les enseñaba a soldar, a trabajar con, con las herramientas adecuadas. Porque yo lo sé, que cuando ellos sean grandes van a necesitar un oficio. Y ellos al tener un oficio se van a poder mantener, van a poder desarrollarse, van a poder trabajar y van a poder mantenerse por lo menos ellos mismos. No van a estar a la deriva sin saber hacer nada. Van a tener un oficio. Bueno, eso es bueno. Ahora, cuando uno no aprende un oficio, por ejemplo, un ministro, ¿dónde dice la Biblia que el ministro no tiene que trabajar? ¿Dónde dice? No dice la Biblia. Pero el ministro tiene que trabajar. Tiene que, como dice el apóstol Pablo, que él hacía carpas con sus manos, trabajaban, también estaba Priscila, Aquila. Bueno, ellos se dedicaban a eso. Y aunque él tenía, por ejemplo, la autoridad de parte de Dios de recibir de los hermanos o de la iglesia, ahí pone el ejemplo, ¿no? Cómo ellos podían ayudarlo, mantenerlo, pero dice yo, de nada de esto he tomado para mí, dice no, porque no quiero que se haga vana mi gloria. Y dice aún, prefiero morir antes que alguno haga vana mi gloria, dice. Y él trabajaba con sus manos. ¿Por qué? Porque él tenía en mente lo que había dicho el Señor Jesús, que mejor es dar que recibir. Porque si nosotros no tenemos, ¿qué vamos a dar? ¿A quién le vamos a dar? A nadie. No vamos a poder experimentar nunca la felicidad de ayudar a alguien. Y eso es lindo cuando nosotros podemos ayudar, porque nosotros nos alegrábamos cuando alguien nos ayudaba, ¿verdad? Bueno, así también. Hay que ayudar, saber ayudar, para la gloria de Dios. Ahora, si este pastor, no es que estoy juzgando ni acusando nada, estoy hablando de la palabra de Dios. Ahora, si este pastor acá no dice si trabajaba o no trabajaba, pero esa podía haber sido una de las causas, porque esta gente que seguía el camino de Balaam, a lo mejor lo mantenía, o a lo mejor los nicolaitas los mantenían. Entonces eso hace que el pastor cierre la boca, eso le tapa la boca. Como dice el Antiguo Testamento, Dios le dijo, no recibas el presente de nadie, mayormente a los profetas, no reciban el presente de nadie. ¿Por qué? Porque el presente ciega los ojos y te tapa la boca. Entonces, a mí personalmente nunca pudieron taparme la boca, ni me la van a tapar ahora, menos a los 64 años. Yo puedo predicar la verdad tranquilamente, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, y puedo decirle la verdad a quien esté caminando mal delante de Dios. No es que sea mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios le va a entrar en el corazón. Y si no le entra la palabra, hermano, nadie lo va a hacer cambiar. Mire lo que dice la Biblia acá. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta, hermano? La palabra. Entonces, el trabajo del pastor, de todo pastor, que se dice ser pastor de Dios, siervo de Dios, es ministrar la palabra tal cual como está escrita. Por ejemplo, yo no puedo hacerle decir a la Biblia, a la palabra, lo que yo quiero que diga. No puedo.
Yo tengo que decir lo que la Biblia dice, lo que Dios me pide que yo diga. Ese era el verdadero profeta en el Antiguo Testamento y ese es el verdadero siervo de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que predica la verdad de Dios. El apóstol Pedro, hermano, mire, el apóstol Pablo ha tenido un encuentro durísimo con Pedro. Parecía como que Pedro ya se la sabía todo, estaba convertido. Pero en el libro de Gálatas dice que ahí comía con los hermanos gentiles, charlaban y hablaban. Hermosas cosas, una hermosa reunión. Pero venía un grupito de los de la circuncisión y cuando él veía a esos hermanos de la circuncisión, dice que se apartaba, se hacía el distraído y como que les tenía miedo. Entonces Pablo lo exhortó delante de todos y le dijo: Pedro, ¿por qué haces esto? Estás comiendo con nosotros, cuando vienen ellos, dicen los judíos de la circuncisión, te vas, como diciendo que no quieres tener problema, y no es así, dice. Porque nosotros, dicen, entendemos bien la palabra, o sea que lo exhortó, le dijo la verdad delante de Dios. Y vaya a saber cuántas otras cosas habrán tenido que aclarar. Pero esto no se hace discutiendo ni peleando, por eso se hacen las reuniones, hermanos, de ministros, pastores, para limar aspereza, para aclarar algunos temas, por la palabra de Dios. Pero no para pelearse ni discutir ni para separarse, no. Hay que tener humildad y conocimiento para solucionar diferentes temas. Entonces eso es el pastor que lo hacía retroceder. Y Dios sabía cuál era la intención del pastor y le dice: tengo algo contra ti. O sea, le saca luz, porque la palabra es la que saca luz todas las cosas. Y ahí es cuando Dios le llama la atención. Lo que otros no veían, Dios lo veía. ¿Por qué te callas? ¿Por qué cierras la boca? ¿Por qué no te animas a decirle la verdad? ¿Ven? Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, el verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, eso es lo que dicen todas las iglesias, eso es lo lindo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y yo creo que, hermano, fue dura también, porque luego viene Tiatira, Sardis, Filadelfia, y al último viene la Odisea, que son 4 iglesias que nos faltaría tratar con la ayuda del Señor. Y esto es un análisis, no es una forma de criticar, no es una forma de juzgar, sino que estamos hablando la palabra y tratando de desarrollarla para una mejor interpretación de las cosas, para nuestra perfección espiritual. Por eso es bueno. La Biblia dice que Dios ha puesto como ejemplo, o ejemplos de obediencia y ejemplos de desobediencia. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que seguir el camino correcto, no desviarnos, porque si nos desviamos, hermano, perdemos. Y no sé cómo habrá terminado la historia de la iglesia de Pérgamo, pero seguramente ya esos lugares no están, o tienen otro nombre, pero en esos tiempos sí eran considerados de parte de Dios. Y sin embargo, usted observe, este pastor estaba en la mano derecha de Dios. Era una estrella que estaba en la mano derecha de Dios. Así que imagínense cuánto es la paciencia de Dios, cuánto nos espera, a pesar de creernos ministros, a pesar de creernos predicadores, y cuánto nos falta aprender todavía. Debemos depender de Dios, debemos trabajar.
Dios no nos manda, no nos dice la Biblia, no, si vos sos pastor, no, ya no trabajes más. No dice eso la Biblia. Hermano, usted tiene que trabajar, tiene que dar ejemplo. ¿Cómo le va a decir a otro que trabaje si usted nunca trabajó? La mano no, no se ve ni un callo, no se ve nada. Entonces hay que trabajar. Hay trabajo que se hace con herramientas y hay trabajo que se hacen, hermano, hoy en día con la computadora, todo el día. Bueno, pero algo hay que hacer, hay que trabajar. Porque el que trabajó primero fue el Señor. Dice que Él creó en 6 días todas las cosas y al séptimo día reposó de sus obras. Que el Señor le bendiga ricamente, grandemente, y estemos orando para que esta pandemia se termine de una vez por todas, para que Dios le ponga fin, hermano, y para que todos seamos beneficiados con esta hermosa libertad que Dios nos da de salir, de disfrutar, de estar con los hermanos, de abrazarnos, saludarnos, tal cual como dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Para usted va mis saludos y mis mejores deseos, hermano, que Dios le rebendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.